Muy bien, buenos días. Bueno, ya había dicho buenos días, pero ahora lo digo a toda la gente. Esta mañana eh, me desperté con un pasaje en mi mente que cada cierto tiempo viene a mi mente. Obviamente lo considero, lo medito, lo pienso, lo reclamo, lo considero en el sentido de la vida, ¿no? Y tiene que ver con el Salmo 23. Yo no voy a hablar de esto, solo lo estoy introduciendo el tema que vamos a tocar hoy. Y es ese pasaje que dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Ese bien y misericordia que habla este pasaje me muestra que hay un anhelo del corazón de Dios de que realmente el bien de Dios sea diario, no sea una cosa esporádica o accidental, o no sea solamente el producto de un capricho divino que un día, ok, decide, ok, hoy lo voy a bendecir, pum. Hoy no lo voy a bendecir porque se portó mal, pum. Hoy, cierto, voy a hacer que sea de tremenda bendición, hoy no, porque no, o sea, no es una cuestión inestable, no es algo inconstante. Para el rey David, o sea, el bien era considerado como algo continuo, algo diario, algo permanente. Y de hecho el Salmo 23 entero está, está en esa plataforma, o sea que aún estando en los valles de sombras y de muerte, el bien siempre iba a estar presente. Y bueno, la pregunta que yo me hago es por qué no siempre el bien está conmigo, ¿no? Porque hay días en los cuales pareciera que el bien se fue de vacaciones, ¿no? Que el bien, cierto, no sé, se quedó por allá perdido en el espacio y el tiempo, o sea, al menos esa es la impresión mental, eso es lo que yo veo en las circunstancias, eso es lo que yo percibo en las circunstancias y me pregunto, bueno, ¿dónde está ese bien y esa misericordia que debieran seguirme todos los días? Pues son todos los días, o sea, si dice que son todos los días, son todos los días, o sea, si ayer fue muy bueno, no quiere decir que hoy entonces la prueba difícil va a venir sobre mi vida para que hoy no sea tan bueno, todos los días, todos los días. Y todavía no tengo una respuesta certera, concisa, profunda. Puedo encontrar una respuesta liviana a mi pecado, mi incredulidad, mi inseguridad, mi inestabilidad. Ya puedo atribuirle a muchas cosas de que hay días que no parecen ser días buenos. Sin embargo, hay una promesa establecida y esa promesa es que el bien tiene que ser algo diario. El bien tiene que ser algo constante, que la presencia de Dios tiene que ser algo continuo. Obviamente, a la única cosa que yo le puedo atribuir es a la guerra espiritual y algo que Dios hablaba esta mañana en mi vida, a la ignorancia en la cual uno camina, o sea, la ignorancia de no saber con exactitud lo que significa el bien diario. Ya la ignorancia de no saber lo que significa, cierto, este regalo, esta promesa del Señor, que es el de todos los días. O sea, hoy Dios está preparando un bien para nosotros. Pero mi ignorancia ya le abre la puerta posiblemente a perder, a no entender, a no vivir, a no pelear ya ese bien diario que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero que abramos Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8.
¿Quién puede leerlo? Es interesante que cuando uno lee un pasaje que ya se te repite varias veces, no te dan ganas ni siquiera de pensar en el pasaje, ya te lo sabes de memoria y a veces no le tomas el peso, ¿no? Pasa eso con Juan 3:16, que se transforman a veces en uno de los pasajes menos predicados, porque se da por supuesto que la gente ya lo sabe. Sin embargo, cierto, aquí hay una revelación tremenda, o sea, y que tiene que ver con lo que hablábamos el día de ayer, con el dunamis, con el poder, con esa fuerza que nosotros decíamos el día de ayer, no solamente esa fuerza, sino que también hablábamos sobre eficacia, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver con el bien, o sea, el bien se manifiesta en nuestras vidas cuando nuestros días son eficaces. Cuando nosotros tenemos, cierto, esa percepción de que el día fue productivo, el día fue bueno, cuando una persona trabaja y busca resultados en ese día y consigue esos resultados, tiene la sensación que el día fue bueno, fue productivo, fue significativo, ¿no? Y creo que esta fuerza que produce eficacia, ¿no? Nos hace vivir la vida aún en medio de las circunstancias adversas. En medio de la oposición, en medio de la oposición externa y la interna. En medio de todo lo que puede suceder alrededor nuestro, con personas, con gente, ¿ya? O la mentira, o el engaño, o no ver resultados en forma externa, o en lo interno, en lo emocional, en lo mental, en lo que pensamos cada día. No, esta fuerza produce eficacia frente a esas circunstancias. El objetivo de esta fuerza, que es el poder de Dios, ya es que nosotros seamos fieles testigos. No puede haber testimonio si no hay experiencia. No puede haber testimonio si no hay experiencia. No podemos ser testigos de lo que no hemos visto, de lo que no hemos, obviamente, observado. Para ser testimonio de algo, nuestra vida tiene que estar involucrada con el objeto del cual se va a dar testimonio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palabras de nuestras manos tocante al verbo de vida, que la había manifestada, la hemos visto, testificamos, les anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y nos manifestó. ¿Ya? Cuando nosotros observamos este pasaje, los discípulos tenían un testimonio vivo, un testimonio que había afectado sus sentidos. No era una cuestión mística, no era una cuestión irreal, no era fantasía, no era un fantasma, ¿ya? Ellos tocaron algo físico.
Ellos vieron algo físico. Ellos no vieron un fantasma. Ellos tocaron, ellos palparon como un testimonio real. Y no solamente ese testimonio era real, sino que a causa de ese testimonio visual, ellos tenían una convicción que lo que ellos habían oído también era real. Y podían dar testimonio, o sea, aunque es un verbo, aunque es una palabra, aunque es algo cierto, porque la palabra no se ve, verbo, palabra, logos, no se ve, pero de dónde venía esa palabra nosotros lo vimos, lo tocamos, lo palpamos y damos testimonio que el verbo se hizo carne, que el verbo fue real, o sea, damos testimonio que la experiencia que nosotros tuvimos es cierta. Eso concluye que toda persona, ¿cierto?, que quiere dar testimonio de Cristo, necesita tener una experiencia con Cristo. Y una experiencia diaria, una experiencia constante, continua. Estaba con una persona conversando hace muchos años atrás y yo podía ver que había como un manto sobre esta persona, tratando de entender cosas que no podía entender. Y mientras no entendía, todo era de discusión. No voy a entrar en detalles, pero la discusión era grande. Era bien grande, porque yo tenía la sensación de que había como un manto sobre su vida y la persona tenía la mente bloqueada, no podía, cierto, entender lo que significaba realmente el dar un paso de obediencia hacia el Señor. Por tanto, era muy normal estar desobedeciendo porque pensaba que la desobediencia no era desobediencia, tenía argumentos, tenía ideas concretas en su mente. Pero en medio de la conversación, sin que yo le dijera nada, de pronto como que algo se quiebra en su mundo interior y se iluminan sus ojos. Y es como que cambió la conversación. Y es como que empezó a entender. Se fueron, ¿no? ¿Cierto? De pronto como que se le iluminan los ojos y cambia su propia conversación y comienza como a entender que lo que realmente estaba viviendo no era la verdad, no era cierto y que realmente podía tomar una decisión diferente y de hecho esta persona tomó esa decisión distinta y hasta el día de hoy ha caminado en una verdad diferente, distinta, o sea, y yo creo que esa persona puede dar testimonio de un encuentro con la verdad, de un encuentro con una realidad. Y creo que el Espíritu Santo, esa fuerza que produce eficacia, tiene como objetivo eso, o sea, de dar testimonio, de ser testigos de esa verdad. Veamos Romanos, capítulo 2, versículo 5. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Léalo. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justicia, su justa sentencia. Ok, este pasaje es muy fuerte porque, como dice la versión ya de mi hermana, la terquedad impide el arrepentimiento. La dureza del corazón impide la acción de esta fuerza sobrenatural. Ya esa dureza del corazón impide.
Impide primero recibir el testimonio. Y obviamente si no se puede recibir, tampoco se puede dar el testimonio. Yo no puedo dar testimonio de la prosperidad si primero no veo esa prosperidad. ¿Me explico? Si yo no estoy seguro que esa prosperidad es real. Yo puedo hablar de prosperidad, puedo enseñar sobre prosperidad, pero mi enseñanza no tiene poder, no tiene fuerza, no tiene eficacia si yo no tengo un testimonio real de la prosperidad. Lo estoy poniendo como ejemplo. Por ende, todo testigo va a enfrentar ciertos riesgos. Riesgos naturales a causa de la oposición. Puede ser una oposición interna, que es la terquedad de nuestro corazón, que es la dureza de nuestro propio corazón. Nosotros mismos, en áreas de nuestra vida, podemos presentar una oposición, a veces inconsciente, a veces en ignorancia, hacia la vida que Dios nos quiere dar. Dios quiere que todos los días sean buenos. Dios quiere que el bien nos alcance, pero algo en nuestro mundo interior se resiste a ver cierto esos días buenos. ¿tá? Como el apóstol Pablo, o sea, queriendo, cierto, yo hacer lo bueno, hay una ley en mi espíritu que se resiste a la verdad de Dios. Y hay áreas de nuestra vida en las cuales nosotros somos testigos, caminamos en bendición, pero hay otras áreas ciegas, oscuras, en las cuales nosotros no permitimos, no dejamos, cierto, ver la gloria de Dios, y esto nos lleva, cierto, a actuar en tinieblas, en oscuridad en esa área. A veces son áreas prácticas, no queremos tomar riesgos, desafíos, no queremos, cierto, lanzarnos, cierto, en alcanzar metas, en tener proyectos, no queremos tener proyectos, no queremos tener metas, no queremos salir de nuestro encierro, no es porque no queramos, sino que porque la fuerza del dunamis, del Espíritu Santo, no está operando en esa área de nuestra vida. Esto puede ser por creencias, por experiencias pasadas, por una historia que nosotros vivimos. Y esa historia nos impide a nosotros, cierto, poder desatar estos días buenos. El pueblo de Israel, por la dureza de su corazón no ha arrepentido, en vez de estar viendo la gloria de Dios, estaba atesorando juicio, ira. No. Y esta mañana el Señor hablaba a mi corazón, o sea, la verdad mal aplicada también es ignorancia. La verdad mal aplicada también es ignorancia. Y la ignorancia le abre una puerta muy grande para que la mentira se mueva con libertad. La mala aplicación de la verdad también es ignorancia. Y la ignorancia crea ese ambiente para que la mentira se mueva con libertad. Cada vez que el Señor comisiona para algo, cada vez que el Señor envía, ya sencillamente necesita soplar
abrir el entendimiento. Una comisión, un envío que va respaldado, ¿cierto?, por un mover de Dios para que vean el bien. Lucas capítulo 9, versículo 1. Oye, qué tremenda consideración de Dios, ¿no? Y yo ayer estaba trabajando en Hechos capítulo 3 y pensaba en esto, ¿no? Pensaba en el ciego, perdón, en el cojo a la puerta de la hermosa, ¿no? Que era un cojo de nacimiento, o sea, él jamás había caminado, ¿no? Y este cojo no tenía ni la menor expectativa, no tenía ni la menor idea de lo que iba a suceder ese día, ¿no? Y ese día, dos de los discípulos que acababan recién, fresquitos, salidos del horno, habían tenido una experiencia sobrenatural, pero mega, un testimonio tremendo de lo sobrenatural, o sea, ellos fueron llenados del Espíritu Santo, el lugar en el cual estaban tembló, ellos empezaron a hablar en lengua, lengue, lengue, langa, langa, o sea, Pedro se llenó de autoridad y dio tremendo discurso y fue tremendo, o sea, acababan de convertirse 3.000 personas, era impresionante lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces venían llenos del input, llenos de fe, y esa fe era ocasionada por lo sobrenatural. Y de pronto, cierto, ven a este ciego, cojo, a este cojo, cierto, sin expectativa. La única expectativa que tienen es que puede recibir una limosna, o sea, no es un cojo común y corriente, es un cojo limonero. Porque hay cojos que no son limoneros. Tiene una expectativa muy baja de la vida. Tiene una expectativa, cierto, muy pequeña. Demasiado pequeña, o sea. Y realmente de los discípulos tenía poca expectativa en cuanto a recibir algo. De hecho, la primera declaración que sale de los labios de Pedro, cierto, quita toda expectativa que el cojo tiene. O sea, no tengo plata ni oro, o sea, olvídate de que en este día tus expectativas van a ser cumplidas. Olvídate, o sea, el poder del Espíritu Santo no siempre está para satisfacer tus expectativas. El poder del Espíritu Santo no siempre está para darte lo que tú quieres. Y sobre todo cuando lo que tú quieres es miseria. Cuando lo que tú quieres es poco. Cuando lo que tú quieres no va a producir el resultado que Dios desea en tu vida. Ahora, la explosión espiritual que ocurre aquel día no tiene precedentes, porque no solamente el cojo es sanado, ya, no solamente cambia la historia de este hombre, jamás había caminado, no tenía expectativa de caminar, Dios lo levanta para que pueda iniciar un movimiento que jamás había iniciado, o sea, se mueve como nunca antes se había movido, estoy hablando de lo físico. Lo que jamás se había movido comienza a moverse, comienza a andar, ¿no? Y eso tiene una aplicación tremenda en cuanto a que Dios tiene movimientos, anhela movimientos en diferentes áreas de la sociedad, en la educación, en la salud, en el deporte, en el arte, inicia movimientos y movimientos sobre la vida de personas que jamás antes lo habían dado.
Imagínate, capaz que tú no tienes expectativa de moverte en la educación, porque nunca lo hiciste, porque siempre pensaste que tu mente era incapaz, porque siempre creíste, ¿no? Que no te iba a mover, no nací para esto, o sea, ya nací chicharra y voy a morir cantando, ¿no? Ya es un viejo refrán, ¿no? Porque jamás lo viste, jamás te moviste, ¿ya? Jamás te moviste en esa área. Pero Dios tenía una expectativa en ese día y la historia cambió. Este hombre comenzó a moverse. Ahora, no solamente es cierto el movimiento de él va a ocasionar un impacto en su vida personal, sino que hay un montón de personas y el texto bíblico dice que las personas quedaron asombradas. Pero Reina Valera dice espantadas. Causó un espanto. Es más, Reina Valera dice que quedaron atónitos. Atónitos, o sea, es como, la palabra vendría a ser como ya sorprendentemente maravilloso. Impactados. Vieron con sus ojos un evento sin precedentes. Y ese dunamis, ese poder que habitaba en Pedro y en Juan, cae sobre este cojo, es sanado el cojo, pero causa una reacción en cadena que dice el capítulo 4 de Hechos, que llevó a la conversión de más de 5.000 personas. 5.000. ¿Por qué no vemos días buenos? Porque sencillamente la expectativa que hay con respecto al dunamis, con respecto al poder, con respecto al mover de Dios, la expectativa que nosotros tenemos no es la expectativa que Dios tiene. Dios quiere que seamos testigos. Pedro y Juan habían sido testigos. Ahora 5.000 personas están siendo testigos. Venimos hablando de poder y autoridad. Es la fuerza que hace que seamos eficaces. Jesús le da autoridad a estos discípulos sobre los demonios. ¿Por qué sobre los demonios? Y con esto termino. Porque los demonios atan. Porque los demonios impiden los sueños. Porque los demonios impiden que la gente tenga promesas, alcance promesas. Porque los demonios impiden que la gente sea exitosa. Porque los demonios impiden que las personas sean creativas. Porque los demonios impiden que la gente sea paciente y llegue hasta el final en los propósitos divinos. Y estoy hablando de cosas prácticas. Escribir un libro, terminar una carrera, seguir un oficio, alcanzar la tierra prometida, habitar en casas que no se edificaron, comprar el auto que no se tiene. ¿Por qué no vivimos días buenos? Siendo que el texto bíblico dice que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días, todos los días.
lo dice la Biblia. Usted puede tener una explicación. Usted puede tener una interpretación del pasaje bíblico. No, pero no es para todos. Para mí, creo que es para todos. Capaz que usted piensa en Darwin, ¿no? La ley de la selección natural. Están los que son bendecidos y están los que son maldecidos. Hay una guerra espiritual, pero quiere afectar tu destino práctico. Jesús fue tocable, palpable, real. Y el testimonio tiene que ser real. Un cojo tiene que levantarse para que mucha gente crea. Algo físico, algo real. Todo es real. Pero la gente, como no ve lo espiritual, no lo cree. Lo espiritual es real. Entonces la misericordia de Dios usa lo físico para producir fe en la gente. Mi ánimo es que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y entiendan que ya tienen autoridad y entiendan que ya tienen poder para sanar enfermos y para echar fuera demonios y para ver un día bueno en este día. Padre, queremos darte muchas gracias por este día. Este es el día que hizo el Señor, por tanto nos alegraremos, nos gozaremos en ti. Señor, tú haces senda donde no las hay. Somos tus hijos herederos y queremos, Padre Celestial, ser llenos de tu Espíritu. Danos ese cojo a la puerta de la hermosa, Señor, para ser testigos y para dar testimonio a través de una evidencia práctica de tu gran poder y maravilloso amor. Danos, Señor, ese monte que Caleb había pedido. Danos, Padre Celestial, Señor, ese mover diario, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos con vida, Señor, que esa unción sobrenatural de tu Espíritu nos lleve a tener una expectativa, Señor, de que esto va de gloria en gloria, va creciendo más y más. Reprendemos al diablo y sus demonios. Reprendemos la mentira y la ignorancia. Señor, reprendemos la incredulidad. Y oramos que tú soples de tu Espíritu sobre nuestras vidas, para que abra nuestro entendimiento y nos lleve, Señor, más allá de lo que nuestros ojos puedan ver y oír y percibir. Señor, estoy convencido de que tu palabra es vida. Sigues sanando enfermos, sigues echando fuera demonios a través de nuestra vida y nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades. Quieres que demos testimonio al mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A veces tu don no es sanar a un enfermo, pero tu don es cantar. Tu don es el arte. Tu don es el deporte. Ese don está buscando a una persona que puede ser de impacto para muchas personas. Busca ese conocimiento. Que Dios ensanche tu mente. Amén. Que Dios les bendiga.